Rosalinda González Valencia, la esposa del temido Mencho, no era una simple consorte del narco. Esta mujer transformó el cártel Jalisco Nueva Generación en una máquina de lavado de dinero que movía miles de millones. Con una red que abarcaba desde lujosos hoteles hasta el mercado del arte, Rosalinda burlaba a las autoridades con una astucia sin precedentes. ¿Cómo pasó esta mujer de ser una joven de Michoacán a la mente financiera detrás del cártel más poderoso de México? En las áridas sierras de Michoacán, donde el aguacate y la violencia crecen por igual, el clan González Valencia estaba a punto de escribir su nombre con sangre en los anales del crimen organizado. Esta familia numerosa, compuesta por al menos 18 hermanos, pasó de cultivar aguacates a sembrar el terror en México. En la década de 1970, la familia dio sus primeros pasos en el mundo del crimen. Lo que empezó como un modesto cultivo de marihuana y adormidera en las montañas de Michoacán, pronto se convertiría en un imperio transnacional del narcotráfico. Los hermanos González Valencia, conocidos como los Queenies, comenzaron a traficar drogas a los Estados Unidos, aprovechando la creciente demanda y las rutas establecidas. En este mundo de violencia y dinero fácil, una joven, Rosalinda González Valencia, estaba destinada a convertirse en una pieza clave. Nacida en 1963 en el Naranjo, Aguililla, Rosalinda creció viendo cómo su familia pasaba de la pobreza a la opulencia. Como la mayor de las hermanas, aprendió desde temprana edad los entresijos del negocio familiar. Su inteligencia aguda y su habilidad para los números la convirtieron rápidamente en la administradora de confianza de las finanzas del clan. Los primeros años de Rosalinda estuvieron marcados por una dualidad: la vida aparentemente normal de una joven de provincia y su educación en el oscuro mundo del narcotráfico. A los 16 años, ya manejaba las cuentas de varias plazas en Michoacán, ganándose el respeto de los hombres del cártel. En los turbulentos años 90, el Cártel del Milenio surgió como una fuerza a tener en cuenta. Fundado por Armando Valencia Cornelio, el Maradona, tío de Rosalinda, esta organización se especializó inicialmente en el tráfico de marihuana y cocaína, pero pronto diversificó sus operaciones hacia las drogas sintéticas. La familia González Valencia desempeñó un papel crucial en el Cártel del Milenio. Mientras Armando Valencia lideraba las operaciones, los hermanos de Rosalinda se encargaban de diferentes aspectos del negocio. Rosalinda fue escalando posiciones, convirtiéndose en un activo invaluable por su habilidad para el lavado de dinero y la creación de empresas fachada. En 1985, ocurrió un encuentro que cambiaría el curso de la historia del narcotráfico en México. Rosalinda conoció a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, un joven y ambicioso sicario que trabajaba como guardia de seguridad en las plantaciones de la familia. Este encuentro representó la fusión de dos mundos: el poder financiero y empresarial de los González Valencia, con la astucia y la visión estratégica de Oceguera Cervantes. 11 años después, en 1996, Rosalinda y el Mencho unieron sus vidas en matrimonio. Esta unión no fue solo un acto de amor, sino una alianza estratégica que consolidaría el poder de ambas familias en el mundo del narcotráfico. La boda, celebrada en una lujosa hacienda en las afueras de Guadalajara, fue una demostración de poder a la que asistieron figuras clave del narcotráfico mexicano, políticos corruptos y empresarios. Tras la boda, la dinámica del narcotráfico en México comenzó a cambiar. El Mencho, respaldado por el poder financiero de los González Valencia, comenzó a expandir agresivamente su territorio. La violencia escaló a niveles nunca antes vistos, mientras el matrimonio Ceguera Cervantes consolidaba su control sobre rutas de tráfico clave. Sus primeras operaciones conjuntas marcaron el inicio de lo que se convertiría en el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Mientras el Mencho se encargaba de expandir el territorio del cártel a través de la violencia, Rosalinda se ocupaba de lavar el dinero y crear una red de negocios aparentemente legítimos. Una de sus primeras estrategias fue expandir sus operaciones a los Estados Unidos, aprovechando los contactos que los hermanos de Rosalinda habían establecido en California. En México, Rosalinda estableció una red de empresas fachada que incluían hoteles, restaurantes y clínicas de belleza, que no solo servían para lavar dinero, sino que también proporcionaban empleos a los habitantes locales. Mientras tanto, el Mencho aplicaba tácticas de terror para eliminar a la competencia. Los rivales del cártel comenzaron a aparecer decapitados en las calles, con mensajes de advertencia que dejaban claro quién estaba tomando el control. Mientras Rosalinda y el Mencho celebraban sus primeros éxitos, nadie podía imaginar la magnitud del imperio criminal que estaban construyendo.
Mientras Rosalinda González Valencia consolidaba su poder como la jefa, el panorama del narcotráfico en México experimentaba cambios sísmicos. La guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, había desatado un caos sin precedentes en el submundo criminal. Este caos, sin embargo, representaría una oportunidad única para Rosalinda y su esposo, el Mencho. El matrimonio entre Rosalinda González Valencia y el Mencho marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano. A esto le sumamos la caída del Cártel del Milenio. La organización que había sido el pilar del poder de la familia Valencia creó un vacío de poder que necesitaba ser llenado. Rosalinda, con su aguda visión estratégica, vio en esta crisis la oportunidad de forjar algo nuevo y más poderoso. Junto con el Mencho, comenzó a planear el surgimiento de una nueva organización que se alzaría de las cenizas del Cártel Milenio, el CJNG. La fundación del CJNG en 2010 marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano. Rosalinda jugó un papel crucial en la planificación y ejecución de esta transición, mientras el Mencho se encargaba de reclutar sicarios y establecer alianzas con otros grupos criminales. Rosalinda se enfocó en crear la infraestructura financiera y logística necesaria para sostener la nueva organización. Su ascenso al poder dentro del cártel fue gradual pero imparable. Comenzó con operaciones simples de lavado de dinero, pequeños negocios en Jalisco que mezclaban ganancias ilícitas con ingresos legítimos. Rápidamente, implementó estrategias más sofisticadas, como el pitufeo, dividir grandes sumas en depósitos menores para evitar sospechas, y el uso del mercado negro de divisas para mover dinero entre México y Estados Unidos. La creciente complejidad de las operaciones financieras del cártel llevó a la creación de los Queenies, el brazo financiero del imperio criminal. Liderado por Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda, los Queenies se convirtieron en una de las organizaciones de lavado de dinero más sofisticadas del mundo criminal. Su estructura emulaba la de una corporación multinacional, con departamentos especializados en contabilidad, inversiones y operaciones internacionales. Rosalinda jugó un papel crucial en la dirección de los Queenies, supervisando personalmente las operaciones más complejas y manteniendo contacto directo con banqueros y empresarios corruptos que facilitarían el movimiento de dinero. Bajo su dirección, el CJNG y los Queenies establecieron una red de más de 70 empresas en diversos sectores, incluyendo hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina, clínicas de cirugía estética, empresas de bienes raíces, compañías de importación y exportación, concesionarios de automóviles de lujo y clubes nocturnos. Estas empresas no solo proporcionaban una fachada para las actividades ilegales, sino que también ofrecían una forma de integrar el dinero sucio en la economía legal. Los métodos de lavado de dinero eran diversos y sofisticados. La sobrefacturación era común. Las empresas inflaban artificialmente sus ingresos para justificar grandes depósitos de efectivo. También se utilizaba la compra y venta rápida de propiedades para lavar grandes sumas. Un ejemplo concreto de las operaciones de lavado fue descubierto por las autoridades en 2016. Se detectó que una cadena de spas de lujo en Jalisco, aparentemente propiedad de una empresa respetable, había lavado más de $50 millones en un periodo de 2 años. Investigaciones posteriores revelaron que la verdadera dueña era Rosalinda. La red internacional de Rosalinda era igualmente impresionante. Tenía contactos y operaciones en numerosos países, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Perú, China, España, Italia, Panamá y las Islas Caimán. Cada ubicación tenía un propósito específico en la operación global del CJNG, desde la distribución de drogas hasta el lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias y centros financieros offshore. Para evadir controles internacionales, Rosalinda creó una red de empresas fantasma en paraísos fiscales. Una de sus estrategias más audaces fue utilizar el mercado del arte como vehículo para el lavado de dinero, adquiriendo obras de alto valor en subastas internacionales. En medio de la construcción de este imperio, Rosalinda y el Mencho criaron a sus hijos, Rubén, Jessica Johanna y Laisha, con la expectativa de que algún día tomarían las riendas del negocio familiar. Rubén, conocido como el Menchito, fue entrenado en tácticas militares y estrategia. Jessica Johanna se educó en finanzas y administración de empresas, mientras que Laisha también fue preparada para asumir un papel en el negocio. La estrategia de expansión del CJNG fue brutal y efectiva. Bajo la dirección de Rosalinda y el Mencho, el cártel comenzó a conquistar nuevos territorios a sangre y fuego. Las tácticas utilizadas
realizadas eran de una violencia sin precedentes: decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, masacres públicas. Rosalinda, desde las sombras, planeaba meticulosamente cada movimiento, asegurándose de que cada acto de violencia enviara un mensaje claro a sus rivales y a las autoridades. Uno de los eventos más notorios que marcó la llegada del CJNG al escenario nacional fue el ataque en Jalisco en 2015, cuando derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes. Este acto de audacia y brutalidad estableció la reputación del CJNG como una de las organizaciones criminales más peligrosas y sofisticadas de México. Pero la visión de Rosalinda iba más allá de la mera violencia. Entendiendo la importancia de diversificar el negocio, impulsó la expansión del CJNG hacia el lucrativo mercado de las drogas sintéticas. Bajo su dirección, el cártel se convirtió en uno de los mayores productores y distribuidores de metanfetaminas a nivel global. Esta movida estratégica no solo aumentó enormemente los ingresos del cártel, sino que también lo hizo menos dependiente de los cultivos tradicionales de marihuana y amapola. A pesar de su papel crucial en el ascenso del CJNG, Rosalinda siempre se mantuvo en las sombras. Su estrategia de permanecer en un segundo plano le permitió operar con relativa impunidad durante años. Mientras el Mencho se convertía en el rostro público del cártel, Rosalinda ejercía su influencia de manera silenciosa, pero efectiva. Un ejemplo del poder en la sombra de Rosalinda fue la operación que llevó al CJNG a tomar el control de Guadalajara, la capital de Jalisco, a principios de la década de 2010. Esta campaña coincidió con el rápido ascenso del CJNG como una fuerza dominante en el narcotráfico mexicano. Rosalinda supuestamente planificó y supervisó personalmente esta estrategia de expansión territorial. La campaña combinó tácticas de terror brutales, características del estilo del CJNG, con una sofisticada red de sobornos a funcionarios clave en la ciudad. Esta operación no solo demostró la capacidad del CJNG para dominar una de las ciudades más importantes de México, sino que también evidenció la habilidad de Rosalinda para orquestar operaciones complejas que requerían tanto fuerza bruta como maniobras políticas sutiles. El ascenso meteórico del CJNG bajo la dirección conjunta de Rosalinda y el Mencho transformó el panorama del narcotráfico en México. En pocos años, pasaron de ser un grupo relativamente desconocido a convertirse en uno de los cárteles más temidos y poderosos del mundo. Y detrás de cada paso en este ascenso estaba la mano silenciosa pero firme de Rosalinda González Valencia. A medida que el CJNG se convertía en uno de los cárteles más poderosos de México, quedaba claro que Rosalinda era mucho más que la esposa del líder. Testimonios de exmiembros del cártel e informantes de seguridad la describen como la verdadera mente maestra detrás del CJNG. Se dice que ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación. Incluso el Mencho la consultaba antes de realizar movimientos significativos. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la operación, desde la aprobación de nuevas rutas de tráfico hasta la autorización de asesinatos de alto perfil. Un ejemplo de su poder fue la operación que llevó al CJNG a tomar el control de Guadalajara, que Rosalinda supuestamente planificó y supervisó personalmente. Mientras el Mencho se ocupaba de la guerra en las calles, Rosalinda libraba una batalla igualmente importante en las sombras, manipulando los hilos del poder político y financiero. Su habilidad para corromper funcionarios, blanquear dinero y establecer alianzas estratégicas fue lo que realmente cimentó el poder del CJNG. Sin embargo, el éxito de Rosalinda también sembraba las semillas de su eventual caída. El vasto imperio empresarial y la red internacional de lavado de dinero que había construido con tanto cuidado se convertían en las herramientas que las autoridades utilizarían para tejer la red que finalmente la atraparía. El poder del CJNG no residía solo en su capacidad para el tráfico de drogas y el lavado de dinero, sino en la fuerza de los lazos familiares que lo sostenían. En el centro de esta red familiar estaba el clan González Valencia, con Rosalinda como su figura más prominente. La estructura familiar del cártel era su mayor fortaleza y, paradójicamente, su potencial punto débil. Cada miembro del clan tenía un papel específico, creando una organización criminal altamente eficiente y cohesionada. Abigael González Valencia, hermano de Rosalinda, era conocido como el cerebro financiero de los Queenies. Otros hermanos se especializaban en diferentes aspectos: José en las relaciones internacionales, Gerardo en la logística y Ulises en la producción de drogas sintéticas. La lealtad familiar era primordial. Esta dinámica se extendía más allá de los hermanos, incluyendo primos, sobrinos y aliados cercanos. El CJNG operaba como una corporación familiar criminal, donde los lazos de sangre garantizaban
garantizaban un nivel de confianza y lealtad difícil de encontrar en otras organizaciones. Rosalinda y el Mencho entendían la importancia de perpetuar este legado criminal. Sus hijos, Rubén, el Menchito, Jessica Johanna y Laisha, fueron educados desde jóvenes en los entresijos del negocio familiar. Rubén fue entrenado en tácticas militares y estrategia, mientras que Jessica Johanna se especializó en finanzas y administración de empresas. Testimonios de exmiembros del cártel indican que los hijos de Rosalinda participaban activamente en las operaciones del CJNG desde temprana edad. Se dice que Rubén acompañaba a su padre en reuniones con otros líderes del narcotráfico desde los 15 años, mientras que Jessica Johanna ayudaba a su madre a revisar libros contables de las empresas fachada del cártel. Esta estructura familiar también presentaba desafíos únicos para las autoridades. Las investigaciones y arrestos de miembros individuales a menudo fortalecían la resolución de los demás. En lugar de debilitar la organización, cada golpe contra la familia parecía solidificar aún más su determinación. El clan también mantenía fuertes vínculos con sus raíces en Michoacán. Utilizaban esas conexiones para reclutar nuevos miembros, establecer rutas de tráfico y mantener el control territorial. La lealtad a la familia y a la tierra natal era una poderosa herramienta de cohesión. Sin embargo, esta estructura familiar también creaba vulnerabilidades. Las rivalidades internas y las luchas por el poder podían surgir, especialmente entre diferentes ramas de la familia. Rosalinda a menudo actuaba como la mediadora en estos conflictos, manteniendo la unidad del clan. A medida que el CJNG crecía, también lo hacía la presión sobre la familia González Valencia. Las autoridades comenzaron a centrarse no solo en los líderes visibles, sino en toda la red familiar. Esto llevó a una serie de arrestos de alto perfil que amenazaron con desestabilizar la estructura del cártel. La caída de varios miembros clave del clan puso a prueba la resiliencia de la organización. Cada arresto creaba un vacío que necesitaba ser llenado, a menudo llevando a reestructuraciones internas y luchas por el poder. A pesar de estos desafíos, el imperio criminal construido por Rosalinda y el CJNG continuó creciendo. Su habilidad para combinar la brutalidad del narcotráfico con la sofisticación de las finanzas internacionales creó una organización criminal sin precedentes en la historia de México. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del crimen organizado, este éxito también atrajo la atención no deseada de las autoridades, sentando las bases para los eventos que eventualmente llevarían a la caída de la jefa. Las primeras investigaciones serias contra la red criminal de Rosalinda comenzaron en 2015. La Unidad de Inteligencia Financiera de México, en colaboración con la DEA, empezó a rastrear los complejos flujos financieros del CJNG. Pronto, las autoridades identificaron patrones sospechosos en varias empresas aparentemente legítimas. Se iniciaron operaciones encubiertas, se intervinieron comunicaciones y se infiltraron agentes en el círculo cercano de Rosalinda. En 2016, estas investigaciones dieron sus primeros frutos. Se congelaron cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasma del CJNG y se realizaron los primeros decomisos de propiedades. Aunque Rosalinda logró mantenerse un paso adelante de las autoridades, el cerco comenzaba a estrecharse. La presión internacional no tardó en llegar. En 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Rosalinda en su lista de narcotraficantes especialmente designados. Esta designación tuvo consecuencias devastadoras para sus operaciones globales. Sus activos en Estados Unidos fueron congelados. Se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con ella y se alertó a instituciones financieras de todo el mundo sobre sus actividades ilícitas. El imperio comenzó a tambalearse cuando las autoridades lograron capturar a figuras clave del clan González Valencia. En 2015, Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda y cerebro financiero de los Queenies, fue arrestado en Puerto Vallarta. Su captura fue un duro golpe para la estructura financiera del CJNG. En los años siguientes, otros hermanos de Rosalinda también cayeron. José, Gerardo, Arnulfo y Ulises fueron detenidos en operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos. Estas detenciones tuvieron un efecto dominó en la estructura del CJNG. Con los principales operadores financieros tras las rejas, el cártel se vio forzado a reestructurar sus operaciones al lavado de dinero. La presión sobre Rosalinda aumentó, ya que ahora tenía que asumir un papel más directo en la gestión financiera del cártel. El golpe más significativo llegó el 26 de mayo de 2018, cuando Rosalinda fue arrestada por primera vez. La operación, llevada a cabo por la Marina Mexicana, tuvo lugar en Zapopan, Jalisco.
Rosalinda fue capturada mientras salía de una tienda de conveniencia en un lujoso vecindario. La detención se realizó sin disparar un solo tiro, lo que sugiere que las autoridades la habían estado vigilando de cerca y esperaron el momento oportuno para actuar. La reacción del CJNG fue inmediata y violenta. En las horas siguientes al arresto, se reportaron bloqueos y quema de vehículos en varias ciudades de Jalisco. Sin embargo, el cártel también puso en marcha una sofisticada estrategia legal. Abogados de alto perfil fueron contratados para defender a Rosalinda, argumentando violaciones al debido proceso y falta de pruebas concretas. Sorprendentemente, esta estrategia funcionó. Tras 3 meses de batallas legales, Rosalinda fue liberada bajo fianza en septiembre de 2018. Pagó 1.5 millones de pesos, aproximadamente $78,000, y se le ordenó presentarse semanalmente ante las autoridades. Tras su liberación, Rosalinda mantuvo un perfil bajo, pero no inactivo. Fuentes de inteligencia sugieren que continuó supervisando las operaciones financieras del CJNG, aunque de manera más discreta. Se cree que utilizó intermediarios para comunicarse con los líderes del cártel y que reestructuró la red de empresas fachada para evitar futuras investigaciones. Las autoridades, conscientes de la importancia de Rosalinda, mantuvieron una estrecha vigilancia sobre sus movimientos. Se monitorearon sus comunicaciones, se rastrearon sus transacciones financieras y se infiltraron agentes en su círculo cercano. Esta vigilancia constante limitó significativamente la capacidad de Rosalinda para operar libremente. El golpe final llegó el 15 de noviembre de 2021, cuando Rosalinda fue recapturada en Zapopan. Esta vez las autoridades habían construido un caso más sólido. Se le acusó de dirigir el aparato financiero del CJNG y de lavar más de 1.500 millones de pesos, unos $75 millones, entre 2015 y 2016. La operación de recaptura fue el resultado de una investigación exhaustiva que involucró a múltiples agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses. Se utilizaron técnicas avanzadas de vigilancia electrónica y se contó con información proporcionada por informantes dentro del cártel. La reacción del CJNG a esta segunda detención fue aún más violenta que la primera. Se reportaron enfrentamientos armados en varias ciudades de Jalisco y Michoacán. En un acto de represalia, el cártel secuestró y torturó a 2 miembros de la Marina Mexicana en Zapopan, aunque posteriormente fueron liberados. Las consecuencias de esa detención fueron inmediatas y de largo alcance. El CJNG se vio privado de su principal estratega financiera, lo que complicó significativamente sus operaciones de lavado de dinero. Además, la caída de Rosalinda proporcionó a las autoridades una gran cantidad de información sobre la estructura interna del cártel. La captura de la jefa marcó un punto de inflexión en la lucha contra el CJNG. Aunque el cártel seguía siendo una fuerza formidable, había perdido a una de sus figuras más importantes. El mito de la invulnerabilidad que rodeaba a la organización comenzó a desmoronarse y las autoridades ganaron un impulso significativo en su guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la historia de Rosalinda González Valencia estaba lejos de terminar. Desde su celda en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, una prisión de máxima seguridad en Morelos, la jefa continuaría siendo una figura de gran interés para las autoridades y una fuente potencial de información crucial sobre las operaciones del CJNG. La captura de Rosalinda González Valencia dejó un vacío de poder en el CJNG, que rápidamente desencadenó una lucha interna. Sin su hábil manejo financiero y su influencia estabilizadora, surgieron facciones rivales dentro del cártel. Algunos lugartenientes, viendo una oportunidad de ascenso, comenzaron a desafiar la autoridad establecida, lo que resultó en enfrentamientos violentos en Jalisco y Michoacán. En respuesta a la detención de la jefa, el CJNG desató una ola de violencia sin precedentes. Se reportaron ataques contra instalaciones policiales, bloqueos de carreteras y asesinatos de funcionarios públicos. Estas acciones, destinadas a demostrar que el cártel seguía siendo poderoso, tuvieron un impacto devastador en la seguridad pública y sembraron el terror en la población. Con Rosalinda tras las rejas, surgió la pregunta crucial: ¿quién tomaría las riendas del imperio criminal? Varios candidatos emergieron
murieron, incluyendo hermanos de Rosalinda, aún en libertad, y lugartenientes de confianza de El Mencho. Cada facción luchaba por el control, lo que amenazaba con fragmentar la organización. Los hijos de Rosalía y El Mencho, considerados los herederos naturales del imperio, se encontraban en situaciones complicadas. Rubén, El Menchito y Jessica Johanna actualmente se encuentran encarcelados en Estados Unidos, mientras que Laisha permanece en México, posiblemente involucrada en las operaciones del cártel. Su futuro papel en el CJNG es incierto, pero crucial para la continuidad del legado familiar. Mientras tanto, Rosalinda enfrenta un proceso judicial que promete ser uno de los más significativos en la historia del narcotráfico mexicano. Los cargos en su contra incluyen lavado de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico. Su equipo legal prepara una defensa agresiva, argumentando violaciones al debido proceso y falta de pruebas concretas. El legado de Rosalinda González Valencia es uno de sangre y violencia. Durante su reinado, el CJNG se convirtió en uno de los cárteles más violentos de México, responsable de miles de muertes y desapariciones. Su impacto en la sociedad mexicana ha sido profundo y duradero, dejando comunidades enteras traumatizadas y alterando el tejido social del país. A medida que el caso de Rosalinda González Valencia continúa desarrollándose, toma giros inesperados que mantienen a México y al mundo en vilo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, en abril de 2024, un juez consideró no válida la transcripción de llamadas telefónicas intervenidas, lo que resultó en que Rosalinda no fuera vinculada a un proceso por delincuencia organizada. Este revés para la familia plantea serias preguntas sobre los métodos de investigación y la solidez de las pruebas contra la jefa. Además, su equipo legal ya ha aceptado la sentencia de 5 años por lavado de dinero que le fue impuesta en diciembre de 2023. Estos desarrollos no solo ponen en duda el futuro legal de Rosalinda, sino que también podrían tener implicaciones de gran alcance para otros casos de alto perfil contra figuras del narcotráfico. El caso de Rosalinda no solo determinará el destino de una de las figuras más poderosas del narcotráfico, sino que también podría revelar secretos explosivos sobre la colusión entre el crimen organizado y las estructuras de poder en México. El caso de Rosalinda González Valencia nos obliga a reexaminar el mito del narcotraficante. Mientras los medios la pintaban como una reina del narco, glamurosa, la realidad era mucho más sombría. Su imagen pública de empresaria exitosa contrastaba fuertemente con la brutalidad de las operaciones que dirigía. Para entender a Rosalinda, debemos analizar su psicología. Criada en una familia vinculada al narcotráfico, desde joven se vio expuesta a un mundo donde la violencia y el dinero fácil eran una norma. Su inteligencia y ambición, combinadas con este ambiente, forjaron una personalidad fría y calculadora. Algunos expertos sugieren que su necesidad de poder y control podrían estar arraigadas en experiencias tempranas de impotencia en un mundo dominado por hombres. El ascenso de Rosalinda al poder marca un cambio significativo en el mundo del narcotráfico, tradicionalmente dominado por hombres. El ascenso de Rosalinda al poder marca un cambio significativo en el mundo del narcotráfico, tradicionalmente dominado por hombres, junto con figuras como Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Rosalinda desafió los estereotipos de género en el crimen organizado. Este cambio plantea preguntas importantes sobre cómo el narcotráfico explota los roles de género y cómo las mujeres pueden ascender en estas organizaciones criminales. El caso de Rosalinda ofrece lecciones cruciales para la lucha contra el narcotráfico. Su capacidad para operar durante años sin ser detectada revela las deficiencias en los sistemas de inteligencia financiera. La colaboración internacional que finalmente llevó a su captura demuestra la importancia de los esfuerzos coordinados. Para mejorar, las autoridades deben enfocarse más en desmantelar las estructuras financieras de los cárteles y fortalecer la cooperación internacional. Con Rosalinda tras las rejas, el futuro del CJNG es incierto. Aunque el cártel ha demostrado resistencia, la pérdida de su principal estratega financiera podría tener consecuencias duraderas. Es posible que veamos una fragmentación del cártel o un periodo de violencia interna, mientras nuevos líderes luchan por el control. También existe la posibilidad de que emerja un nuevo líder, capaz de mantener unida la organización. Queda claro que la lucha contra el crimen organizado está lejos de terminar. El verdadero desafío ahora es cómo prevenir el surgimiento de la próxima Rosalinda.